Monterrey amanecía con su cielo teñido de tonos naranjas y dorados, mientras las montañas de la Sierra Madre Oriental parecían custodiar la ciudad como gigantes de piedra. En medio de ese paisaje imponente se erguía la mansión de don Esteban Rivas, un hombre cuyo nombre estaba asociado al acero, a los negocios prósperos y al poder económico que lo colocaban entre los más influyentes del norte de México. Sin embargo, detrás de los altos muros de piedra y los jardines impecables, la vida de Esteban guardaba un secreto que ni el dinero ni los médicos habían podido resolver. Sus 3 hijos, los trillizos que tanto había esperado, nacieron ciegos. Un rumor corría entre conocidos, empleados y socios. ¿De qué sirve tanto dinero si no puede comprar la vista de sus propios hijos? Aquella frase repetida en voz baja se clavaba en el corazón de Esteban como una daga invisible, porque era cierto, había viajado a Estados Unidos, a Europa, había contratado a los mejores especialistas en neurología y oftalmología, pero las respuestas siempre eran las mismas. Lo sentimos, señor Rivas, no hay nada que hacer. Y así Alejandro, Sofía y Diego crecían entre la abundancia, pero sin conocer la luz. No podían ver los majestuosos atardeceres regiomontanos, ni el brillo de las luces del Paseo Santa Lucía en las noches festivas. Solo tenían sombras, sonidos y olores. Esteban, viudo desde el día en que su esposa murió al darles la vida, sentía que cargaba con un castigo del destino. Querido espectador, antes de continuar te invito a suscribirte al canal para no perderte historias llenas de emoción y esperanza que nos muestran cómo, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede nacer una chispa de luz. Los trillizos eran distintos entre sí, aunque compartieran la misma condición. Alejandro, inquieto y rebelde, se negaba a ser tratado como frágil. Sofía, sensible, encontraba en la música ranchera y en los cuentos populares un refugio que la llenaba de colores que solo ella podía imaginar. Diego, el más callado, era como un lago tranquilo que escondía una profundidad insospechada. Escuchaba con atención cada palabra, cada ruido, como si pudiera descifrar verdades ocultas en lo que otros ignoraban. Esteban intentaba compensar con lujos lo que el destino les había negado. La casa estaba llena de juguetes importados, instrumentos musicales, tutores de distintas disciplinas. Pero había un vacío que nada parecía llenar. El contacto humano, la risa genuina, la calidez que no se compra con dinero. Los niños crecían rodeados de paredes altas y jardines privados, pero lejos del bullicio de las plazas, del aroma a tacos al pastor en las esquinas, de las serenatas con guitarras que subían por las ventanas de las colonias más humildes. Esteban pasaba largas horas en su oficina, revisando contratos y cerrando negocios millonarios. Sus socios lo admiraban, lo envidiaban, lo temían. Pero cuando se quedaba solo, el eco de la mansión lo perseguía, recordándole lo que había perdido, la risa de su esposa, la normalidad que nunca llegaría a sus hijos. En silencio, se preguntaba si el destino lo estaba castigando por algo que jamás entendería. Afuera, Monterrey era una ciudad de contrastes, el rugido de los tráileres en la carretera nacional, el calor sofocante que hacía sudar incluso a la sombra, los vendedores ambulantes ofreciendo agua de horchata en las plazas, los niños jugando fútbol en las calles empolvadas. Todo ese mundo parecía distante de los Rivas, encerrados en un palacio dorado donde la riqueza era abundante, pero la felicidad escasa. Y sin embargo, algo estaba por cambiar. Una mujer que dormía bajo los puentes del centro, invisible para casi todos, estaba destinada a cruzarse en la vida de los trillizos. Una mujer que no tenía nada que ofrecer más que su voz y su mirada, pero que guardaba una fuerza desconocida, capaz de sembrar en esa familia un nuevo rumbo. El destino, que había sido cruel, parecía dispuesto a abrir una grieta en la oscuridad. Y así la historia apenas comenzaba, con un millonario que tenía todo y al mismo tiempo nada, 3 niños que buscaban luz en medio de las sombras, y una desconocida que pronto cambiaría sus vidas para siempre.
El calor del mediodía caía sobre Monterrey como una manta ardiente. En la oficina principal de la empresa acerera Rivas Hermanos, los vidrios polarizados protegían del sol, pero no del peso que oprimía el pecho de Esteban. Desde su escritorio de caoba, rodeado de papeles y contratos, él miraba hacia la montaña del Cerro de la Silla, buscando en vano una respuesta que los médicos jamás habían podido darle. Los recuerdos de su esposa lo perseguían. Mariana había sido su gran amor, una mujer de sonrisa dulce y carácter fuerte. El día en que dio a luz a los trillizos, la vida le arrebató la suya. Esteban recordaba cómo los doctores le comunicaron la noticia. Sus hijos están vivos, pero nacieron ciegos. Aquellas palabras se mezclaron con el dolor de perderla, dejándole una herida que nunca sanó. Desde entonces, cargaba la sensación de que el destino lo había castigado con una deuda impagable. En casa, los niños crecían rodeados de cuidados. Enfermeras, institutrices y maestros particulares llenaban la mansión, pero nada lograba borrar la fragilidad de aquella situación. Alejandro, el mayor, por unos minutos, preguntaba con rebeldía: ¿por qué no puedo correr como los demás? ¿Por qué no puedo ver lo que ustedes ven? Esteban evitaba responder tragándose el nudo en la garganta. Sofía intentaba consolar a su hermano con dulzura. Podemos escuchar lo que ellos no oyen, sentir lo que ellos no sienten. Eso es un regalo, Ale. Diego permanecía en silencio, acariciando con los dedos las texturas de los muebles, como si intentara leer el mundo con las manos. Los intentos de Esteban por encontrar una cura fueron incontables. Viajó a Houston, luego a Barcelona, después a clínicas en Ciudad de México. Siempre la misma respuesta: señor Rivas, hemos hecho todo lo posible. La condición es irreversible. Cada negativa lo hundía más en la desesperanza, aunque frente a sus hijos se mostraba firme. La familia intentaba mantener las tradiciones. En diciembre, organizaba posadas en la mansión. Piñatas de estrella colgaban del techo, se cantaban villancicos y los aromas de buñuelos y ponche llenaban el aire. Los niños disfrutaban los cantos y los juegos, aunque no podían ver las luces de bengala que chisporroteaban alrededor. En mayo acudían a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para agradecer y pedir un milagro. Esteban se arrodillaba frente al altar con lágrimas contenidas, murmurando: «Madrecita, si no puedo darles la vista, dame al menos fuerza para guiarlos». El choque entre la abundancia y la falta era evidente. Mientras otros empresarios celebraban con viajes y autos de lujo, Esteban llegaba a casa sintiéndose vacío. El eco de los pasillos lo acompañaba, recordándole que, aunque tenía fortuna y poder, no había podido dar a sus hijos la libertad de ver. Un día, durante una reunión familiar en el rancho de sus suegros, la diferencia se hizo más dolorosa. Los primos de los trillizos corrían entre caballos y montañas, persiguiendo gallinas y riendo con libertad. Alejandro escuchaba las risas y apretaba los puños. «Papá», dijo con firmeza, «no quiero quedarme sentado mientras los demás juegan». Esteban lo abrazó, sintiendo su impotencia como un hierro candente en el pecho. «Hijo, haría cualquier cosa por ti, cualquier cosa». El niño, con la inocencia de sus 8 años, respondió: «Entonces búscanos un camino, no quiero que me tengas lástima». Esas palabras lo sacudieron más que cualquier reproche. Se dio cuenta de que no bastaba con rodearlos de comodidades. Necesitaban algo más profundo, una guía, una forma de sentir que podían vivir con dignidad. Esa noche, en el silencio de su despacho, Esteban abrió una botella de tequila reposado. El líquido ámbar brillaba bajo la lámpara, pero no le trajo consuelo. Miró una foto enmarcada de Mariana con los niños recién nacidos y susurró: «Perdóname, amor, no he sabido cómo hacerlo». Afuera, Monterrey seguía vibrante. El olor a cabrito asado flotaba desde las taquerías, los vendedores ambulantes ofrecían raspados en la plaza, y la vida parecía correr sin detenerse. Pero dentro de la mansión, el tiempo se sentía suspendido, atrapado en una espera interminable. Lo que Esteban ignoraba era que esa búsqueda desesperada estaba a punto de tomar un rumbo inesperado.
El destino, que tantas veces lo había golpeado, pronto lo empujaría hacia un encuentro que transformaría no solo su vida, sino la de sus 3 hijos. El silencio dentro de la mansión Rivas era tan pesado que a veces parecía un muro invisible. Los pasillos largos, cubiertos de cuadros europeos y lámparas de cristal, estaban impecables pero fríos. Las paredes parecían absorber las risas y devolver solo un eco vacío. En ese ambiente crecían los trillizos, rodeados de institutrices, tutores privados y niñeras que seguían rutinas estrictas, diseñadas para que no les faltara nada, salvo lo esencial, la vida compartida con el mundo exterior. Alejandro, el más inquieto, no soportaba esa sensación de encierro. Pasaba horas golpeando su bastón contra el piso de mármol, marcando un ritmo de rebeldía. «No quiero que me digan qué hacer a cada minuto», protestaba. «No soy un adorno. Quiero equivocarme, quiero tropezar solo». Sofía, en cambio, encontraba refugio en la música. Tenía un oído privilegiado y distinguía hasta el más mínimo matiz de una canción. Cuando las institutrices ponían discos de Lucha Villa o Vicente Fernández, ella se dejaba llevar, imaginando colores que jamás había visto, pero que sentía como si estuvieran dentro de su corazón. «Escuchen», decía emocionada a sus hermanos, «en esa voz hay un rojo brillante, como el fuego». Diego era distinto. Más callado, prefería escuchar. Se sentaba junto a la ventana abierta y se dejaba envolver por los sonidos de la ciudad. El rugido lejano de los autos en Constitución, el pregón de un vendedor de tamales en la madrugada, el canto de un gallo despistado en los barrios más pobres que alcanzaba a llegar hasta allí. Para él, esos sonidos eran mapas, huellas de un mundo que intuía aunque no pudiera verlo. Esteban observaba todo con un dolor silencioso. Contrataba especialistas que venían a dar terapias de movilidad y orientación, y también maestros de música, literatura y hasta matemáticas adaptadas. Quería que sus hijos fueran los mejores, que demostraran que podían destacar a pesar de su condición. Pero mientras llenaba la casa de recursos, olvidaba que lo que más necesitaban era sentir libertad. En las fiestas familiares, la soledad se hacía más evidente. Mientras los primos jugaban a las escondidas o corrían por el jardín, los trillizos permanecían cerca de la mesa, acompañados por una institutriz. Escuchaban las carcajadas a lo lejos, y Alejandro murmuraba con amargura: «Ellos tienen alas y nosotros cadenas invisibles». Una tarde calurosa, Sofía se aferró al brazo de su padre y le dijo en voz baja: «Papá, ¿cómo es el color azul? Todos hablan del cielo azul, pero yo no sé cómo imaginarlo». Esteban tragó saliva. Intentó describirlo. «El azul es como la frescura del agua que sientes en la cara cuando nadas. Es tranquilo, inmenso, como cuando escuchas a mamá cantarte en sueños». Sofía sonrió, pero en su interior supo que nunca podría comprenderlo del todo. El contraste entre la riqueza y el aislamiento era brutal. La mansión tenía caballerizas, alberca y hasta un pequeño lago artificial en el jardín. Pero esos espacios estaban casi vacíos de risas infantiles. La música norteña se escuchaba en las reuniones de adultos, con acordeones y bajo sexto alegrando a los invitados, mientras se servía cabrito y tortillas de harina recién hechas. Los trillizos participaban solo como observadores obligados de una vida que parecía ajena. Diego, siempre atento, comentó una noche: «Papá, escuché a un niño allá afuera reír como si no tuviera miedo. ¿Por qué nosotros no podemos vivir así?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta posible. Esteban se sintió impotente. Tenía dinero para comprar casi cualquier cosa, pero no podía darles lo único que pedían: libertad y pertenencia. La soledad en medio de la abundancia era un castigo cruel. Cada día, los niños se hacían más conscientes de que su mundo estaba limitado, no tanto por su ceguera, sino por las paredes que los separaban de la vida común. Esteban lo sabía, pero no encontraba cómo romper ese círculo. Y en esa búsqueda silenciosa, su corazón se desgastaba un poco más. Lo que nadie imaginaba era que muy pronto,
el destino pondría en su camino a alguien capaz de abrirles una puerta hacia otra realidad. Una persona que conocía la calle, la carencia y la dureza de la vida, pero que poseía algo más poderoso que toda la riqueza de los Rivas, la capacidad de enseñarles a vivir con dignidad. En el corazón de Monterrey, donde la modernidad de los rascacielos se mezclaba con el bullicio de los vendedores ambulantes y los músicos callejeros, vivía alguien que parecía invisible para la mayoría: Lucía. Dormía bajo un puente cercano a la macroplaza, envuelta en una manta raída que apenas la protegía de las noches frías. Su vida se había reducido a un par de bolsas de plástico con lo poco que le quedaba: una foto vieja, una blusa remendada y una libreta llena de apuntes desordenados. Lucía no siempre había vivido así. Alguna vez trabajó como costurera en un taller textil en León, Guanajuato. Sus manos ágiles transformaban telas en vestidos que lucían en ferias y mercados. Soñaba con abrir su propio negocio, coser trajes típicos y bordados con flores de colores como los que veía en las fiestas patronales. Pero la desgracia llegó con un incendio que consumió el taller y con él sus ahorros. Endeudada, sola y sin familia cercana, decidió migrar hacia Monterrey buscando oportunidades. En lugar de un nuevo comienzo, encontró indiferencia y puertas cerradas. «Aquí la vida vale por lo que tienes en los bolsillos», se repetía en silencio, mientras pedía unas monedas en la esquina de Juárez y Ocampo. «Y yo ya no tengo nada». Su día transcurría entre el olor a gasolina de los camiones, el pregón de aguas frescas bien frías de los vendedores y las campanas de la catedral que marcaban las horas como un recordatorio cruel de que el tiempo seguía corriendo. A veces, cuando lograba juntar unas cuantas monedas, entraba a los mercados populares y se sentaba cerca de los puestos de pan dulce. Cerraba los ojos, aspiraba el aroma a conchas recién horneadas y se dejaba llevar por recuerdos de infancia, cuando su madre la llevaba a misa y después le compraba una empanada de cajeta. Esos instantes eran un respiro en medio de la dureza de la calle. Lucía se había acostumbrado a la indiferencia. Pasaba desapercibida entre la multitud, como si fuera parte del mobiliario urbano. Los transeúntes desviaban la mirada para no cruzarse con la suya. Algunos, con un gesto de desprecio, murmuraban: «Otra más que no quiere trabajar». Pero lo que nadie sabía era que cada noche, antes de dormir en el suelo de concreto, Lucía se aferraba a una costumbre. Escribía frases en su libreta, como si fueran oraciones. «Resiste, Lucía. No te olvides de soñar. La dignidad no se pierde aunque falte el pan». Eran sus propias plegarias, su forma de no desaparecer del todo. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaba bajo un toldo improvisado, escuchó a un músico callejero tocar con su acordeón un viejo corrido. Sin pensarlo, comenzó a cantar. Su voz, áspera pero firme, atrajo la atención de algunos transeúntes que se detuvieron un instante. Una señora le dio una moneda y le dijo: «Cantas como las de antes, muchacha. No pierdas esa voz». Lucía agradeció con una sonrisa tímida. Aquella voz era lo único que aún le pertenecía, lo único que la conectaba con quien había sido antes de perderlo todo. El contraste de la ciudad se reflejaba en su día a día. A pocos metros de su rincón en la plaza, jóvenes ejecutivos entraban y salían de cafeterías modernas, con sus trajes impecables y sus teléfonos en la mano. Mientras tanto, ella recogía colillas de cigarro del suelo para encenderse un último descanso antes de dormir. «¿Qué hago aquí?», se preguntaba a veces mirando el cielo gris. «¿Será que el destino todavía guarda algo para mí?». Esa pregunta la mantenía en pie. Aunque su cuerpo estaba cansado y su mirada marcada por la intemperie, dentro de ella había una fuerza que ni la pobreza ni el desprecio habían logrado apagar. Una fuerza invisible, como una semilla enterrada en la tierra más dura, esperando la oportunidad de brotar. Lo que Lucía ignoraba era que su vida, hasta entonces marcada por la invisibilidad, estaba a punto de cruzarse con la de una familia que vivía encerrada en una abundancia solitaria. Y en ese encuentro,
Ella dejaría de ser una sombra en la ciudad para convertirse en la chispa que iluminaría a quienes nunca habían visto la luz. El sol de la tarde caía fuerte sobre Monterrey, iluminando la explanada de un parque céntrico donde se organizaba una entrega de víveres. Don Esteban había decidido asistir más por compromiso empresarial que por verdadero interés. Su fundación acostumbraba donar despensas, y ese día había cámaras, reporteros y aplausos discretos de quienes se beneficiaban. Para él, era otra obligación más en su interminable lista. Mientras estrechaba manos y ofrecía sonrisas forzadas, sus hijos esperaban bajo la sombra de un árbol, acompañados por 2 institutrices. Alejandro golpeaba con su bastón el pasto seco, Sofía escuchaba atenta el canto de unos pájaros y Diego permanecía quieto, como si pudiera captar la vibración de cada paso alrededor. Fue entonces cuando una voz áspera, cargada de nostalgia, comenzó a cantar un corrido antiguo. No era un canto ensayado, sino un desahogo del alma. La melodía rompió la rutina del evento y llegó hasta los oídos de Sofía, que de inmediato se incorporó con entusiasmo. «¿Quién es?», preguntó extendiendo la mano hacia el aire, como buscando atrapar el sonido. Una mujer de cabello desordenado y ropa gastada sostenía una bolsa de plástico con un par de tortillas frías. Era Lucía. Había aprovechado el bullicio para acercarse y conseguir un plato de comida. Nadie parecía prestarle atención, salvo los trillizos. «Canta otra vez», pidió Sofía con una sonrisa amplia. «Tu voz es como un cuento». Lucía dudó. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara con ternura. Miró alrededor temiendo que la corrieran. Alejandro intervino con impaciencia. «Vamos, no nos dejes con la curiosidad. No importa que se burlen, queremos escucharte». Lucía respiró hondo. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y con voz firme entonó unas estrofas de un corrido que hablaba de amores imposibles y caminos polvorientos. La voz, aunque rasgada por los años y la intemperie, tenía un poder que atrapaba. Diego inclinó la cabeza como si pudiera ver a través de los sonidos. «Tu voz tiene luz», dijo en un murmullo que sorprendió incluso a su padre, que recién se acercaba. Esteban observó la escena con recelo. Reconoció de inmediato a la mujer que había visto antes en la plaza, una indigente. Su ceño se frunció. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono seco. Sofía se aferró a la mano de Lucía. «Papá, ella canta como nadie. No la corras, por favor». Lucía retrocedió un paso, incómoda. Yo solo estaba pasando. No quiero problemas». Alejandro, desafiante, alzó la voz. «¿Por qué habría de ser un problema? Nos gusta estar con ella». La tensión creció. Esteban miró a sus hijos, que rara vez mostraban tanto entusiasmo por alguien fuera de su círculo. Miró también a Lucía, cuyos ojos transmitían cansancio, pero también una fuerza que no podía ignorar. Sin embargo, su orgullo lo empujaba a alejarla. «Señora, aquí no es lugar para usted. Mejor siga su camino», dijo con frialdad. Lucía bajó la mirada. Estaba acostumbrada a ese rechazo. Dio media vuelta, pero antes de alejarse, Sofía apretó sus dedos con dulzura y susurró: «No te vayas sin prometer que volverás a cantarnos». Lucía se estremeció. Hacía años que nadie la miraba con esa confianza. Sonrió tímidamente y respondió: «Si ustedes quieren, regresaré». Esteban se quedó inmóvil, sorprendido por la determinación de sus hijos. El eco de aquella voz y la manera en que había iluminado el rostro de los trillizos lo acompañarían mucho después de que el evento terminara. Mientras regresaban a la camioneta, Alejandro murmuró con tono rebelde: «Ella tiene algo que todos aquí esconden, y yo quiero saber qué es». Esteban no contestó. Su corazón, dividido entre el prejuicio y la intriga, sabía que ese encuentro no había sido casual. Algo se había puesto en marcha, algo que ni todo su dinero ni su voluntad podrían detener. La camioneta avanzaba por las avenidas de Monterrey, pero dentro reinaba un silencio tenso. Los trillizos estaban inquietos, como si quisieran hablar todos al mismo tiempo. Alejandro fue el primero en romperlo. «Papá, no debiste correrla así»,
Lucía no nos hizo nada malo. Esteban apretó el volante con fuerza. No entiendes, hijo. Esa mujer vive en la calle. No sabemos quién es ni qué busca. Sofía replicó con voz firme, algo inusual en ella. No importa dónde viva, papá. Tiene una voz hermosa, y cuando canta, todo parece diferente. Diego, sereno pero contundente, añadió, la escuchamos con el corazón, y tú también lo sentiste, aunque no quieras decirlo. Esteban suspiró, molesto por la claridad con que sus hijos percibían lo que él intentaba ocultar. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran con tanta seguridad. Al llegar a la mansión, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Una de las institutrices, al enterarse de que los niños habían hablado con una mujer indigente, comentó con desaprobación. Señor Rivas, con respeto, no debería permitir que esa clase de personas se acerque a ellos. Nunca se sabe qué intenciones tienen. Esteban asintió con frialdad, aunque por dentro una duda lo corroía. ¿Y si aquella mujer no representaba un peligro, sino una oportunidad para sus hijos? No obstante, su orgullo y el peso de las apariencias lo mantenían firme. Los días siguientes, los trillizos no dejaron de hablar de Lucía. Durante las comidas, Sofía pedía, «Papá, ¿podrías traerla para que cante aquí en casa? No quiero escuchar solo discos, quiero escucharla a ella». Alejandro reforzaba. Ella no nos trató como inválidos, habló con nosotros como si fuéramos normales. Eso vale más que todas las terapias. Diego, aunque más callado, solía repetir en voz baja, «Su voz tiene luz, su voz tiene luz». Esteban intentaba desviar la conversación, pero cada palabra de sus hijos era como un martillazo en su conciencia. Mientras tanto, en los círculos sociales de Monterrey, comenzaban los murmullos. Un socio lo abordó durante una cena en San Pedro Garza García. «Oye, Esteban, escuché que tus hijos se encariñaron con una vagabunda del centro. ¿Es cierto eso? Ten cuidado, hermano, la gente habla». Esteban fingió una sonrisa, pero por dentro ardía de ira. No soportaba que su vida privada fuera tema de conversación, mucho menos con un tono de burla. En casa, sin embargo, la presión crecía. Una noche, Sofía se acercó a su padre con una súplica. «Papá, ¿por qué todos creen que alguien como Lucía no merece estar con nosotros? ¿Acaso la pobreza hace mala a la gente?» Esteban se quedó sin palabras. La pregunta le atravesó como una lanza, porque sabía que la respuesta obvia era injusta, pero también que así funcionaba el mundo en el que él se movía. Lucía, por su parte, dudaba en volver. Recordaba la dulzura de los niños, pero también la dureza en la voz de Esteban. Caminaba por la ciudad con la libreta en la mano, escribiendo frases para convencerse de que no debía ilusionarse. «No perteneces a ese mundo», se repetía, y aún así la imagen de Sofía tomándole la mano y pidiéndole que regresara la perseguía como una melodía imposible de olvidar. El conflicto estaba sembrado. Los niños habían encontrado en ella una chispa de libertad, pero el padre y la sociedad veían un riesgo. Lucía misma sentía miedo de acercarse demasiado y sufrir otra decepción. Esteban, aunque luchaba por mantener las apariencias, no podía negar lo evidente. Sus hijos nunca habían mostrado tanta vida como en aquel breve encuentro. Esa contradicción lo atormentaba en silencio. El peso de los prejuicios, de las miradas críticas y de su propio orgullo lo mantenían en guardia. Pero el deseo de sus hijos, tan insistente y genuino, comenzaba a abrir una grieta en la muralla que había construido alrededor de ellos. Y aunque ninguno de los cuatro lo supiera todavía, esa grieta pronto se convertiría en la entrada hacia un cambio inevitable. Lucía aceptó volver, no sin dudas. Caminaba hacia el parque donde los trillizos solían pasear acompañados, preguntándose si hacía bien en permitir ese acercamiento. «Son niños ricos, y yo no soy nadie», murmuraba para sí. Sin embargo, la memoria de sus voces, ansiosas por escucharla otra vez, fue más fuerte que el miedo. Los niños la reconocieron de inmediato. Sofía dio un salto de alegría y exclamó, «Sabía que vendrías». «Tu voz se me quedó en el corazón».
Alejandro, con tono retador pero amistoso, añadió: «Esta vez no te nos vas a escapar tan fácil». Lucía sonrió y con naturalidad se sentó en el pasto junto a ellos. Esteban observaba a lo lejos, con gesto serio, sin intervenir. Quería comprender qué tanto encontraban sus hijos en aquella mujer. Lucía comenzó a jugar con ellos de un modo distinto al que jamás habían experimentado. «Cierren los ojos», dijo, y luego se corrigió. «Bueno, ya los tienen cerrados siempre. Entonces afinen el oído. Escuchen las palomas. ¿Oyen cómo baten las alas?». Diego inclinó la cabeza. «Suena como un tambor chiquito, rápido». «Exacto», respondió Lucía. «Ahora huelan. ¿Qué sienten en el aire?». Sofía aspiró profundo. «Es el aroma de los elotes asados, con chile y limón». Lucía rió con ternura. «Muy bien. Eso significa que alguien allá en la esquina está vendiendo. Quieren que les muestre cómo reconocer el camino con los olores». Los niños asintieron con entusiasmo. Ella los guió paso a paso, enseñándoles a distinguir el humo de los puestos, el dulce del algodón de azúcar, el picante de las salsas en los tacos. Para ellos, el mundo se expandía de un modo que nunca habían vivido, más allá de las paredes frías de la mansión. Alejandro levantó el rostro, sintiendo el viento en la piel. Es como si todo estuviera pintado con sonidos y olores. Nunca lo había pensado así. Lucía lo miró con orgullo. Porque nadie se los había enseñado, pero ustedes pueden leer la vida con el corazón, y eso vale más que los ojos. El parque se volvió su escuela improvisada. Jugaban a identificar pasos, a diferenciar voces lejanas, a reconocer cuándo un perro ladraba con miedo o con juego. Sofía se aferraba a cada palabra de Lucía, mientras Diego guardaba cada detalle en su memoria silenciosa. Esteban, desde la distancia, no podía evitar conmoverse. Veía a sus hijos reír con una libertad que nunca había visto en ellos. Una de las institutrices comentó con desaprobación: «Señor, esto no es apropiado. Esa mujer no es una maestra». Pero Esteban no respondió. Había algo innegable. Lucía había logrado en minutos lo que años de especialistas no habían conseguido. Al caer la tarde, Lucía les cantó una canción popular, un guapango que hablaba de campos verdes y cielos inmensos. Sofía se inclinó hacia ella y susurró: «Cuando cantas, puedo ver colores en mi mente. Eso me hace sentir feliz». Lucía tragó saliva. Aquellas palabras eran un regalo que no esperaba. Miró a Esteban con inseguridad, como pidiendo permiso. Él se acercó finalmente, y aunque su voz sonó dura, había en sus ojos un brillo distinto. «Gracias por entretenerlos». Lucía bajó la mirada. «No es entretenimiento, señor. Solo les muestro lo que yo también aprendí en la calle, a vivir con los sentidos despiertos». Esteban no contestó, pero sus hijos sí. Alejandro declaró: «Ella no es una extraña. Ella es nuestra amiga». Ese día terminó con una certeza en el corazón de los trillizos. Habían descubierto un mundo nuevo gracias a Lucía. Y aunque su padre aún dudaba, dentro de él empezaba a crecer la sospecha de que esa mujer que no tenía nada podía darles lo que ni toda su riqueza había conseguido. El eco de las risas de los trillizos tras sus encuentros con Lucía todavía resonaba en la mansión cuando una visita inesperada llegó para alterar la calma. Los padres de Mariana, la esposa fallecida de Esteban, habían venido desde Saltillo a pasar unos días con los nietos. Don Rogelio y doña Carmen eran gente de carácter fuerte, muy apegada a las tradiciones, y llevaban tiempo preocupados por la forma en que se criaban los niños. En la primera cena familiar, mientras se servían platillos típicos, arroz con chile poblano, cabrito y tortillas de harina calientes, Sofía no pudo contener su emoción y comenzó a hablar de Lucía. «Abuelita, conocimos a una amiga nueva. Nos enseña a escuchar los sonidos de la ciudad y a oler las cosas para saber dónde estamos. Tiene una voz preciosa». Alejandro añadió con entusiasmo: «Ella no nos trata como si fuéramos diferentes. Con ella nos sentimos libres». El gesto de doña Carmen se endureció. Miró a Esteban con reproche.
¿De qué están hablando los niños? ¿Quién es esa mujer? Esteban trató de restarle importancia. Solo es alguien que apareció en el parque, nada más. Pero los niños insistieron, describiendo a Lucía con detalle. Entonces, don Rogelio golpeó la mesa con la mano. Esto es inaceptable. ¿Cómo permites que una mujer sin hogar se acerque a tus hijos? No sabes qué clase de peligros puede traer. Los trillizos enmudecieron, sorprendidos por el tono. Sofía bajó la cabeza, pero Alejandro se irguió desafiante. Ella no es peligrosa. Peligroso es vivir encerrado sin aprender nada. La tensión se volvió insoportable. Doña Carmen, con voz cargada de dureza, sentenció: los nietos de Mariana merecen respeto y educación de calidad, no el contacto con vagabundos. ¿Acaso quieres que la gente piense que no puedes darles lo mejor? Esteban apretó la mandíbula. Su orgullo se mezclaba con la duda. Por un lado, sabía que sus suegros representaban la voz de las apariencias sociales. Por otro, veía cómo los ojos de sus hijos brillaban al hablar de Lucía. Diego, el más callado, habló entonces con una serenidad que contrastaba con el ambiente. Abuelita, tú no la escuchaste. Ella nos enseñó a ver con los oídos y con la nariz. Gracias a ella, sentí que el mundo era mío, aunque no lo vea. Doña Carmen enmudeció por un momento, sorprendida por la seguridad del niño, pero luego repitió con frialdad: esa mujer no pertenece a esta casa. Sofía, con voz temblorosa, rompió en llanto. No es justo. Nadie nos había enseñado tanto como ella. Esteban cerró los ojos. Sentía que estaba atrapado entre dos fuegos: la lealtad a la familia de Mariana y la felicidad de sus hijos. Las palabras de don Rogelio lo golpeaban con fuerza. Esteban, si Mariana estuviera viva, jamás permitiría esto. El silencio se hizo largo. Los niños no comieron más esa noche. Se fueron a dormir con el corazón encogido, abrazándose entre ellos como si así pudieran proteger el recuerdo de Lucía. En su habitación, Esteban se quedó frente a la ventana, observando las luces de la ciudad. Escuchaba aún la risa genuina de sus hijos cuando estaban con Lucía, y en contraste, la dureza de los reproches familiares. No sabía cuál camino seguir, pero presentía que cualquier decisión marcaría un antes y un después. Al día siguiente, doña Carmen encontró a Sofía tarareando una melodía que Lucía les había enseñado. «Niña, deja de repetir esas cosas», ordenó. «No te hacen bien». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «No puedo dejar de cantarla. Ella nos devolvió algo que ustedes nunca nos dieron: esperanza». Ese comentario, tan simple como profundo, estremeció incluso a Esteban, que lo escuchó desde el pasillo. Comprendió que ya no podía ignorar lo evidente. La conexión entre sus hijos y Lucía era real, poderosa y necesaria. Pero también entendió que esa unión no iba a ser aceptada fácilmente por su entorno. La batalla entre la tradición y la verdad del corazón apenas comenzaba. El amanecer en Monterrey pintaba las calles de tonos dorados cuando Lucía, cansada de la incertidumbre, decidió buscar un cambio. No podía seguir dependiendo de la caridad ni de las monedas que caían en su vaso de plástico. «Tengo manos, tengo voz, no estoy muerta», se repetía mientras caminaba por los callejones, donde los primeros negocios levantaban cortinas. Fue entonces cuando escuchó un timbre familiar, el sonido de máquinas de coser en un pequeño taller. Se asomó con timidez. Una mujer de mediana edad, de mirada firme pero bondadosa, la interceptó. «¿Se te ofrece algo?», preguntó con cierta desconfianza. Lucía dudó un instante, pero luego habló con honestidad. «Sé coser. Trabajé muchos años en un taller en León. Si me da una oportunidad, le demostraré que todavía sirvo». La dueña, llamada Teresa, la miró de arriba abajo. Ropa gastada, rostro marcado por la calle, pero ojos que brillaban con una dignidad intacta. Tras unos segundos de silencio le dijo: «Aquí no regalamos nada. Pero si sabes coser, siéntate en esa máquina y prueba». Lucía tomó la aguja y el hilo con la destreza que sus manos recordaban. Los primeros puntadas salieron torpes por los nervios, pero pronto retomó el ritmo.
El sonido constante de la máquina le devolvió una parte de sí misma. Teresa la observó y asintió en silencio. «Está bien, te pagaré por pieza. No es mucho, pero es un comienzo». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Gracias, señora. No lo va a lamentar». Ese pequeño gesto se convirtió en su punto de inflexión. Con lo poco que ganaba, compró pan dulce y un café sencillo en un puesto callejero. Se lo llevó a la boca como si fuera un banquete. Por primera vez en años, probaba la satisfacción de un trabajo propio. Mientras tanto, los trillizos continuaban hablando de ella en la mansión. Alejandro repetía con orgullo: «Ella no se rinde, vive en la calle, pero sigue de pie. Si ella puede, ¿por qué nosotros no?». Sofía se inspiraba en sus historias. Comenzó a inventar canciones cortas con versos sencillos pero llenos de sentimiento. «Papá», le dijo un día, «quiero escribirle una canción a Lucía, para que sepa que no está sola». Diego, más reflexivo, comentó: «Ella es como nosotros, no tiene lo que los demás creen necesario para vivir, pero encuentra su manera de ver el mundo». Esteban escuchaba a sus hijos, y algo dentro de él se movía. Recordaba la imagen de Lucía frente a la máquina de coser, la dignidad en su postura y la fuerza de sus palabras. Aunque no lo admitía en voz alta, comenzaba a admirarla. Lucía, por su parte, iba recuperando la confianza perdida. Con cada prenda terminada, sentía que su vida tomaba forma de nuevo. Al final de la semana, Teresa le pagó lo acordado. No era mucho, pero alcanzaba para comprar una blusa limpia en un tianguis. Al probársela frente a un espejo viejo, se vio distinta. «Sigues siendo tú, Lucía», murmuró. «Solo habías olvidado cómo lucías con dignidad». Aquella noche, mientras descansaba bajo el mismo puente, escribió en su libreta: «Hoy volví a coser. Hoy volví a ser alguien. No importa cuánto tarde, me levantaré». El contraste con su vida anterior era enorme. Ya no solo pedía limosna, ahora llevaba dentro la certeza de que podía levantarse poco a poco. Y esa fuerza nueva, invisible pero real, la hacía caminar con la frente un poco más erguida por las calles que antes la ignoraban. Los trillizos, sin saberlo, se aferraban a esa misma fuerza, porque cada vez que hablaban de Lucía, hablaban también de su propio deseo de crecer, de aprender, de vivir con dignidad. Y Esteban, aunque seguía luchando con sus prejuicios, empezaba a comprender que el verdadero valor no estaba en los lujos que ofrecía, sino en las personas capaces de transformar el dolor en esperanza. La transformación de Lucía apenas comenzaba, y con ella, la semilla de un cambio más grande en la familia Rivas ya había sido sembrada. Esteban llevaba días pensando en cómo responder a la energía renovada de sus hijos. La transformación que veía en ellos, desde que conocieron a Lucía, lo llenaba de dudas, pero también de un extraño alivio. Entonces tomó una decisión inesperada: organizar un viaje a Oaxaca. «Necesitan conocer más allá de estas paredes», dijo con firmeza a las institutrices. «Quiero que vivan algo distinto, algo que los marque». Alejandro casi saltó de alegría cuando lo escuchó. «¿De verdad saldremos de Monterrey?» «Ya era hora, papá». Sofía lo abrazó emocionada. «¿Y Lucía? ¿Podrá venir con nosotros?». La pregunta lo golpeó de lleno. Dudó unos segundos, pero al ver los rostros expectantes de los tres respondió: «Sí, ella también». El viaje fue largo, atravesando paisajes que parecían cambiar a cada kilómetro. Montañas cubiertas de nubes, campos secos donde los nopales resistían, y finalmente los colores vibrantes que recibían al visitante en Oaxaca. Aunque los trillizos no podían verlos, Lucía se encargó de describir cada detalle con palabras que los pintaban en el aire. «El cielo aquí es tan azul, que parece un lago volteado», decía, «y las casas tienen paredes rojas, amarillas, verdes, como si fueran dulces puestos en fila». Los niños escuchaban embelesados. Sofía reía al imaginarse caminando entre paredes de caramelo, y Diego asentía en silencio, guardando cada descripción como un tesoro. El primer día visitaron un mercado. Los aromas invadieron los sentidos: chocolate recién molido, mole espeso, tortillas calientes. Lucía les tomó las manos y los guió.
Toquen esta canasta. Está llena de chapulines tostados. Crujen al morderlos, saben a limón y sal. Alejandro, siempre atrevido, probó uno sin dudar. «Está buenísimo», se exclamó. «Papá, ¿quieres?» Esteban sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tú disfrútalo, hijo». Sofía se detuvo junto a un puesto de flores. «Huelen como canciones», dijo emocionada, como si alguien tocara guitarras en el aire. Lucía le explicó que eran cempasúchil, flores que en México guiaban a los muertos en Día de Muertos. «Son como faros de olor», añadió. Las calles de Oaxaca vibraban con música de marimba y guitarras. Diego, escuchando con atención, comentó: «Siento que el suelo también canta». Al caer la tarde los llevaron a una fiesta local. El aire se llenó de jarabes oaxaqueños y Lucía les describía cada baile, cada vestido que giraba como un remolino de colores. Alejandro dio unos pasos, torpes pero libres, siguiendo el ritmo que escuchaba. Sofía palmoteaba al compás, y Diego, con ojos cerrados, sonrió ampliamente. «Papá, aquí somos parte de todo», dijo Diego con voz clara. «No estamos encerrados». Esteban lo miró con un nudo en la garganta. Ese viaje, pensado solo como una experiencia nueva, estaba revelándole algo más profundo. Sus hijos necesitaban vivir el mundo con intensidad, no solo con comodidades. En la plaza principal, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, Lucía cantó una canción antigua que atrajo la atención de varios locales. La gente aplaudió, sorprendida por la fuerza de su voz. Sofía se aferró a su padre y susurró: «¿Ves? Ella nos lleva de la mano aunque no podamos ver». Esa noche, Esteban se quedó despierto en la habitación del hotel, observando a sus hijos dormir plácidamente. Lucía descansaba en otra cama sencilla, con el rostro tranquilo, ajena a lo mucho que había transformado su vida. «Tal vez el destino no me castigaba. Tal vez me estaba esperando aquí», pensó Esteban, sintiendo por primera vez en años una paz que no conocía. El viaje a Oaxaca no era solo un paseo. Era el comienzo de algo más grande, un despertar colectivo que estaba apenas germinando en cada uno de ellos. El regreso de Oaxaca fue distinto a lo que Esteban imaginó. Sus hijos volvieron con el corazón encendido, llenos de historias que repetían una y otra vez, y con una confianza que nunca antes habían mostrado. Lucía, aunque agradecida por la experiencia, regresó a Monterrey con la duda de si debía seguir formando parte de sus vidas. Ella sentía que no pertenecía a ese mundo de riqueza y lujos, pero la voz de Sofía, pidiéndole que nunca se alejara, resonaba dentro de ella. El problema llegó cuando la prensa local publicó una nota acompañada de fotografías tomadas en el viaje. El titular rezaba: «El millonario Esteban Rivas viaja con sus hijos y una indigente desconocida». La noticia corrió como fuego entre empresarios y socios. Algunos lo comentaban con tono de burla, otros con abierta desaprobación. En una reunión privada, uno de sus principales inversionistas lo encaró: «Esteban, necesitamos hablar en serio. La imagen de tu empresa está en juego». «Esa mujer», hizo una pausa, bajando la voz con desprecio, «no es alguien con quien debas relacionarte públicamente». Esteban respondió con tono duro: «Ella no es un problema. Ha traído más alegría a mis hijos que cualquier especialista contratado». Otro socio intervino: «Esto no es cuestión de alegría, es cuestión de reputación. Si insistes en mantenerla cerca, muchos consideraremos retirar nuestras inversiones». Esteban salió de la sala con el estómago encogido. Sabía que esos hombres no bromeaban. La amenaza era real. Mientras tanto, Lucía comenzaba a sentirse una carga. En el taller, Teresa la animaba: «No te dejes hundir por lo que digan, Lucía. Si esos niños te necesitan, no los abandones». Pero la propia Lucía dudaba. «Tal vez lo mejor sea alejarme antes de hacerles daño», pensaba, acariciando su libreta llena de frases. En ella escribió esa noche: «No quiero ser la piedra en su camino». En la mansión, la tensión crecía. Esteban evitaba el tema, pero los trillizos lo notaban. Alejandro, siempre impulsivo, lo confrontó directamente: «Papá,
¿Vas a dejar que la gente te mande sobre quién puede estar con nosotros? No es tan sencillo, respondió Esteban conteniendo la rabia. No entienden lo que está en juego. Diego intervino con serenidad. Claro que lo entendemos. Tú tienes miedo de perder dinero. Nosotros tenemos miedo de perder a Lucía. Las palabras del niño lo golpearon como un puñal. Se quedó en silencio, incapaz de responder. Sofía rompió a llorar. Ella nos enseñó a sentir el mundo. ¿Por qué quieren quitárnosla? Esa noche Esteban caminó por los jardines, incapaz de dormir. El olor del pasto recién regado, el canto lejano de un grillo, todo le recordaba las lecciones que Lucía había dado a sus hijos, y comprendió que la decisión no era entre dinero o pobreza, sino entre orgullo y amor. Sin embargo, los días siguientes fueron un torbellino. Un periódico de circulación nacional retomó la historia, mostrando imágenes de Lucía junto a los trillizos. El escándalo se amplificó. Llamadas telefónicas llegaban sin cesar. Algunos amigos le pedían cordura, otros lo acusaban de manchar el apellido Rivas. En medio de esa tormenta, Lucía tomó una decisión dolorosa. Fue a la mansión, pidió hablar con Esteban y le dijo con voz temblorosa: «Señor, no quiero causarles más problemas. Es mejor que me aleje». Sofía se aferró a su vestido con desesperación. «No, no nos dejes», Alejandro gritó. «Si te vas, todo volverá a ser oscuro». Lucía acarició sus cabecitas con lágrimas contenidas. «Siempre los llevaré en mi corazón, pero a veces, amar significa no estorbar». Esteban la miró en silencio, dividido entre el deber social y el grito de sus hijos. La vio marcharse por el portón, su silueta pequeña perdiéndose en la noche, y comprendió que la batalla apenas había comenzado. El conflicto mayor estaba sobre la mesa: ceder a la presión del mundo o defender lo que realmente le daba vida a sus hijos, y esa decisión sería imposible de evadir. El portón se había cerrado tras la partida de Lucía, pero en el corazón de los trillizos quedaba un vacío imposible de llenar. Durante días, la mansión estuvo envuelta en un silencio triste. Ni los juegos costosos, ni los tutores, ni las canciones grabadas lograban devolverles la chispa. Alejandro fue el primero en romper con esa quietud. Una mañana se plantó frente al escritorio de su padre, con los puños apretados. «Papá, esto tiene que acabar. No puedes seguir decidiendo por nosotros como si fuéramos adornos en tu sala. Lucía es parte de nuestras vidas y no la vamos a olvidar». Esteban levantó la mirada, sorprendido por la firmeza de su hijo. «Alejandro, no entiendes las consecuencias». «Claro que entiendo», replicó. «Entiendo que prefieres tu dinero a nuestra felicidad, pero yo no voy a quedarme callado». Sofía, mientras tanto, buscó un escape en la música. Se inscribió en un pequeño festival escolar donde permitían la participación de niños con discapacidades. El día de la presentación, subió al escenario de la mano de una profesora y con voz temblorosa al principio, comenzó a cantar una melodía que Lucía le había enseñado. Su voz se fue afirmando hasta llenar el auditorio. El público, conmovido, aplaudió de pie. Entre lágrimas, Sofía susurró: «Esto es por ti, Lucía, donde quiera que estés». Diego, el más silencioso, decidió actuar a su manera. La escuela para ciegos donde recibían terapia organizaba un evento, y él pidió dar un discurso. Nadie lo esperaba de alguien tan reservado. Sin embargo, cuando subió al estrado, su voz resonó con una claridad que sorprendió a todos. «Nosotros no necesitamos lástima», dijo con calma. «Necesitamos confianza. Lucía nos enseñó que ver no depende de los ojos, sino de atreverse a vivir. No queremos que nos encierren en jaulas de oro. Queremos volar con nuestras propias alas». Las palabras de Diego arrancaron aplausos y lágrimas entre maestros y familias. Esteban, que estaba presente, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había escuchado a su hijo expresarse con tanta fuerza. Esa noche, los tres se reunieron en su habitación. Alejandro golpeó la mesa con decisión. «No podemos esperar más. Si papá no trae a Lucía de vuelta, la buscaremos nosotros». «¿Cómo la encontraremos?», preguntó Sofía preocupada. Diego respondió con serenidad: «Escuchando.
Ella dejó huellas en nuestros corazones, y si seguimos el sonido de su voz en la ciudad, tarde o temprano la encontraremos. Los tres rieron al imaginarse explorando Monterrey a tientas, pero el propósito era claro. No pensaban rendirse. Cuando Esteban entró para desearles buenas noches, lo recibieron de pie, alineados frente a él. Sofía tomó la palabra con valentía. «Papá, no somos frágiles. Somos tus hijos y hemos aprendido que podemos más de lo que creías. Pero necesitamos a Lucía. Ella nos enseñó a sentir el mundo». Alejandro completó. «Si no lo entiendes, es tu problema, pero no vamos a dejarla». Y Diego cerró con una frase que lo desarmó por completo. «Tú nos diste la vida, papá, pero ella nos enseñó a vivirla». Esteban se quedó sin palabras. Su pecho se llenó de orgullo y culpa a la vez. Veía frente a él no a tres niños indefensos, sino a tres guerreros pequeños, que habían encontrado en su ceguera una nueva forma de ver. La fuerza de los trillizos se volvía imposible de ignorar, y esa misma fuerza empujaba a Esteban hacia una decisión que marcaría su destino. Debía elegir entre la seguridad de las apariencias o la verdad de su propia familia. Las palabras de sus hijos quedaron grabadas en la mente de Esteban como un eco imposible de silenciar. Esa noche caminó por los pasillos de la mansión sin poder conciliar el sueño. Los retratos de Mariana lo observaban desde las paredes, como si le pidieran una respuesta. En silencio se preguntaba qué habría hecho ella. Al amanecer, tomó una decisión. No podía seguir escondiéndose detrás del dinero ni de la opinión de los demás. Sus hijos le habían mostrado una valentía que lo avergonzaba y al mismo tiempo lo llenaba de orgullo. Debía elegir entre el peso de las apariencias y la verdad de su propia sangre. Convocó a sus socios a una reunión en el salón principal de la empresa. Los hombres llegaron con rostros tensos, ya cansados del escándalo. Uno de ellos abrió la discusión de inmediato. «Esteban, ya no es cuestión de chismes. Tu relación con esa mujer está dañando la credibilidad de todos. O ella se va, o varios de nosotros retiraremos nuestras inversiones». Esteban los miró fijamente, con una calma que ocultaba la tormenta interna. «Durante años he cargado con un peso que ninguno de ustedes conoce. Mis hijos nacieron ciegos, y yo creí que mi deber era llenar su vida de comodidades. Pero fue una mujer humilde, una mujer a la que ustedes llaman indigente, la que les devolvió la alegría». Los murmullos llenaron la sala. Un socio exclamó indignado: «¿Quieres arriesgar fortunas por una extraña?». Esteban golpeó la mesa con firmeza. «No es una extraña. Es la persona que les mostró a mis hijos lo que ni yo ni todo mi dinero pudimos darles, la capacidad de vivir con dignidad». El silencio se hizo pesado. Finalmente añadió: «Si alguien quiere retirarse, que lo haga. Prefiero perder dinero a perder la sonrisa de mis hijos». La noticia corrió como un río imparable. Esteban, el millonario de Monterrey, había defendido públicamente a una mujer sin hogar. Algunos lo aplaudieron en secreto, otros lo condenaron abiertamente, pero a él ya no le importaba. Había tomado su decisión. Ese mismo día, viajó a la Basílica de Guadalupe con sus hijos. Se arrodilló frente al altar, rodeado de peregrinos que llevaban veladoras, flores y rezos. Con voz quebrada murmuró: «Madrecita, no te pido un milagro imposible. Solo dame la fuerza para sostener a mi familia, incluso contra el mundo». Sofía se aferró a su mano y susurró: «Mamá estaría orgullosa, papá». Con renovada determinación, Esteban buscó a Lucía. La encontró en el taller, trabajando en silencio con su máquina de coser. Ella se sorprendió al verlo. «Señor Rivas, ¿qué hace aquí?». Él respiró profundo. «Vengo a pedirte que regreses. No como empleada ni como benefactora, sino como parte de nuestra vida». Lucía lo miró incrédula. «No entiendes lo que dices. Yo no pertenezco a tu mundo». «Te equivocas», respondió con firmeza. «Eres exactamente lo que nos faltaba». Las lágrimas asomaron en los ojos de Lucía. Nunca había escuchado palabras así dirigidas a ella. Dudó temiendo ser una carga, pero en ese instante los trillizos entraron corriendo.
Lucía, gritó Sofía abrazándola. Sabía que volverías. Alejandro exclamó. Papá ya eligió. Y eligió bien. Diego añadió con calma. Ahora sí podemos seguir adelante. Juntos. Lucía, entre sollozos, abrazó a los tres. Sentía que su vida, rota por la desgracia, se había unido de nuevo en un lugar inesperado. Esteban los observó conmovido. Por primera vez desde la muerte de Mariana, sintió que su familia estaba completa, y supo, con certeza, que su decisión había sido la correcta. El mundo exterior seguiría juzgando, pero dentro de él ya no quedaba duda. Había encontrado la verdadera riqueza. La vida en la mansión Rivas empezó a transformarse de maneras que nadie había imaginado. La llegada definitiva de Lucía no trajo escándalo, sino calma. Ya no era la sombra que rondaba en la calle, sino la mujer que caminaba con los hombros erguidos, con un brillo nuevo en los ojos. Esteban le ofreció un puesto formal en la fundación familiar, diseñando talleres de inclusión para personas en situación vulnerable. «No quiero caridad», dijo Lucía al recibir la propuesta. «Quiero trabajar con dignidad». Esteban sonrió con sinceridad. «Eso es exactamente lo que te estoy ofreciendo». Así comenzó su labor. Con la experiencia de costurera y el aprendizaje de la calle, creó un programa para enseñar oficios a mujeres sin hogar. Pronto, las máquinas de coser en los talleres resonaban con la fuerza de decenas de manos que buscaban un nuevo comienzo, como ella misma lo había hecho. Los trillizos también florecieron. Alejandro, siempre inquieto, descubrió una pasión por la música. Pasaba horas con la guitarra aprendiendo acordes básicos. «Quiero cantar corridos como los de Lucía», decía con entusiasmo, «pero contar nuestras historias». Sofía, inspirada por la voz de su amiga, comenzó a componer pequeñas canciones. Su sensibilidad la llevaba a inventar letras que hablaban de colores que ella imaginaba, rojo como un abrazo, azul como la risa del viento. Cada palabra era un puente entre lo que no podía ver y lo que sí podía sentir. Diego, con su calma y su oído atento, expresó un sueño inesperado. «Quiero ser maestro. Quiero enseñar a otros niños ciegos que no están condenados a la oscuridad». Lucía los escuchaba con lágrimas contenidas. «Ustedes me enseñaron a mí, no lo olviden», decía. «Yo solo les mostré lo que ya tenían dentro». La casa, antes silenciosa, se llenó de música, conversaciones y carcajadas. Los jardines se convirtieron en escenarios improvisados donde los niños tocaban, cantaban y contaban historias. Incluso Esteban, que solía refugiarse en su oficina, empezó a pasar más tiempo entre ellos. A veces se sorprendía a sí mismo tarareando una canción de su infancia, mientras Sofía lo acompañaba con versos inventados. Un sábado, organizaron una carne asada en el rancho familiar. El humo del carbón se mezcló con el aroma del cabrito, las tortillas recién hechas y el guacamole fresco. Los acordes del acordeón y el bajo sexto animaban la reunión, y los trillizos bailaban al ritmo de la música norteña, guiados por las palmas de Lucía. «Nunca pensé verlos así», dijo Esteban a media voz, mientras observaba la escena. Mariana estaría orgullosa. Lucía lo miró con serenidad. Ellos siempre tuvieron la fuerza. Solo necesitaban espacio para mostrarla. La familia extensa, que al principio había criticado la presencia de Lucía, comenzó a suavizar su postura. Algunos tíos se conmovieron al ver la seguridad de los niños. Otros, aunque aún murmuraban, ya no podían negar la transformación evidente. En medio de la fiesta, Alejandro se acercó a su padre y le dijo: «Papá, ya no me importa no ver. Tengo todo lo que necesito: música, mi hermana, mi hermano y a Lucía». Esteban lo abrazó con fuerza. «Tienes razón, hijo. Ahora sí somos una familia». La noche avanzó entre risas y canciones. Sofía improvisó una melodía que hablaba de un cielo que no se ve, pero se siente en el corazón. Y todos aplaudieron emocionados. El nuevo comienzo no estaba en los lujos ni en los títulos empresariales, sino en esa unión que había nacido de lo más improbable: la amistad entre unos niños ciegos y una mujer que había aprendido a ver en medio de la pobreza. Lo que antes era soledad en la abundancia,
se había convertido en un hogar lleno de vida, y todos sabían que lo mejor aún estaba por llegar. El tiempo pasó, y la familia Rivas ya no era la misma. La mansión, antes silenciosa, ahora estaba llena de música, conversaciones y proyectos. Los trillizos habían encontrado su propio camino, no a pesar de su ceguera, sino gracias a ella. Habían aprendido a leer la vida con sentidos que otros jamás se detenían a valorar. Alejandro practicaba todos los días con la guitarra, buscando convertir sus emociones en corridos modernos que hablaran de lucha y esperanza. Sofía, con su voz dulce, componía canciones que describían un universo de colores inventados. Y Diego, siempre sereno, comenzó a asistir como voluntario a una escuela para niños con discapacidad visual, compartiendo con otros su experiencia. Lucía, por su parte, ya no era vista como una extraña. Era parte esencial de la familia. Su trabajo en la fundación había crecido tanto que incluso empresarios que antes la rechazaban empezaron a reconocer su labor. La mujer que no tenía nada, ahora da a otros lo que más vale: dignidad, murmuraban algunos todavía sorprendidos. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines, Esteban se detuvo y dijo con voz firme: «He pasado años buscando respuestas en médicos, viajes y lujos, pero fue tu presencia, Lucía, lo que cambió nuestras vidas. Nunca podré agradecerte lo suficiente». Ella lo miró con humildad. «Yo no les di nada que no tuvieran ya. Solo les recordé que el mundo se puede sentir de muchas maneras». Sofía intervino sonriendo. «Y nos enseñaste a ver con el corazón». Los ojos de Esteban se humedecieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le había devuelto lo que la muerte de Mariana le había arrebatado: un hogar lleno de amor. La transformación de los trillizos no pasó desapercibida. En una reunión comunitaria, Diego se levantó y habló frente a decenas de personas. «No vemos como ustedes, pero eso no significa que estemos incompletos. Somos capaces de reír, cantar y soñar, y si nosotros podemos hacerlo, cualquiera puede». El aplauso fue unánime. Esteban, sentado entre la multitud, sintió un orgullo que superaba cualquier contrato firmado en su vida. El recuerdo de Lucía durmiendo en la calle, invisible para todos, contrastaba con la mujer fuerte que ahora inspiraba a tantos. Ella misma lo sabía y a veces, mientras escribía en su libreta, se permitía sonreír. «Hoy ya no soy sombra. Soy parte de una luz que no se apaga», anotó en una de sus páginas. En la intimidad de la familia, el cambio se reflejaba en lo cotidiano. Las comidas ya no eran banquetes fríos, sino encuentros llenos de risas. Las noches no eran silencios pesados, sino serenatas improvisadas de Sofía y Alejandro, mientras Diego contaba alguna anécdota de la escuela. Incluso Esteban, que antes se refugiaba en su oficina, encontraba alegría en participar. Un domingo al atardecer, se reunieron en el rancho familiar. Entre carne asada, tortillas recién hechas y música norteña, los tres niños levantaron la voz juntos. «Gracias, Lucía, gracias por enseñarnos a vivir». Ella, con lágrimas brillando en los ojos, respondió: «Gracias a ustedes por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». El viento soplaba suave, como si la ciudad misma se uniera al agradecimiento. Esteban levantó su copa y dijo: «Hoy brindo porque entendimos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las personas que nos cambian la vida». Y así, con el corazón lleno, comprendieron que no hacía falta recuperar la vista para tener un futuro brillante. La oscuridad que los había acompañado desde el nacimiento ya no era un obstáculo, sino el lienzo sobre el cual habían pintado su propia manera de ver. Querido espectador, si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de fuerza y esperanza. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás otra historia que te tocará el corazón. Porque al final, todos tenemos algo de los Rivas y de Lucía, la necesidad de descubrir que la luz verdadera no se encuentra en los ojos, sino en el alma.